secretario personal de Clotario, y por supuesto al doctor Oscar Vega Gutiérrez, director del Departamento de Trabajo Social y profesor de Derechos Humanos y Ciudadanía. Vamos a ver entonces así, curso a la significativa instancia. Muchas gracias por estar acá, profesor Ortiz. Un honor para nosotros tenerlo en la UTEP. Siempre lo ideal es el enemigo de lo bueno, ¿sí? Por eso hemos querido que nuestros estudiantes puedan disfrutar mucho más ampliamente este documental. La figura de Clotario Blest significa demasiadas cosas para nuestra generación, que es la generación de los 80, ¿no? Fue un símbolo. Quisiera comenzar este conversatorio con la gran interrogante que siempre surge. ¿Cómo fue su vida con Clotario? ¿Cómo se entrelazan las dos vidas, la de Oscar Ortiz y la de Clotario Blest, que son dos generaciones distintas, pero ambos testigos de un momento crucial de la historia, como el periodo del quiebre de la democracia? ¿Cómo se entrelazó eso? Bueno, compañeros, buenas tardes, buenos días. 50, son 5 generaciones de Clotario. Cuando yo nací, yo tenía 55 años, o sea, después de mi abuelo. Pero aquí está la juventud y que yo venía en la siguiente reflexión. Ayer salió en la prensa de que la mayoría de los muchachos de 30 a 45 años sufren una depresión en Chile porque se sienten solos y no comprendidos. Yo creo que eso, compañeras y compañeros, también tiene un sentido. Hay un psiquiatra, psicólogo, se llama Víctor Frank, que se llama la logoterapia, el sentido de la vida. Y yo creo que la vida evidentemente tiene un sentido, y el sentido hay que buscarlo. Y al buscarlo va a cometer traspiés, reveses, pero va a llegar al final. Y yo creo que la pregunta, ¿cómo llegó a Clotario? Porque también yo, compañero, soy un poco mayor que usted, tuve la suerte de tener una generación que es del hipismo, de rock and roll, de libertad sexual, se produce un montón de situaciones en el mundo, en Mayo francés, donde ya se perfilan en algunos lugares opresiones tanto en el bloque soviético como en el mundo capitalista. Hay opresiones, y se busca, de alguna manera, la juventud, buscamos salida, buscamos. Yo vi una película, se lo recomiendo a todos ustedes, en el año 68, se busca Busco mi destino. Un tipo que anda en una moto y se hacen algunos viajes psicotrópicos por ahí. Pero hay que ver esa película porque ahí yo busco mi destino. Y efectivamente, yo tuve la suerte también de tener unos papás que eran demasiado preocupados de la cuestión social. Y ya, llegué de Valdivia, llegué a Santiago y me di cuenta que mi destino estaba en buscar a una persona que estuviera contra el poder, pero que estuviera en contacto con los trabajadores y fundamentalmente que estuviera en visión de un mundo nuevo, fraternal y libertario, que era lo que fue importante. Y de ese momento yo logré muy bien ensamblar, como dicen los franceses, ensamblar muy bien con Clotario, porque también en lo más profundo era un hombre libertario. No obstante que yo no era creyente, él para Cristo tenía un sentido libertario. Entonces nosotros buscábamos dar un mundo que el hombre fuera de alguna manera un poco más libre. Y aquí ocurrió otro drama. Clotario había sido expulsado 10 años antes de la CUT, por una conspiración de ciertos partidos de izquierda. Y le decía al compañero ayer, lo trágico del tiempo de la Unidad Popular, ayer Clotario estuvo marginado. La Unidad Popular y la izquierda en particular lo miraba muy mal. Por ese tiempo, compañera y compañeros, ustedes les digo, igual ocurre como en la comida. Usted sabe que la comida habitualmente dice no voy a comer cosas yo porque no me gusta, hay que probarlo, no hay que tener prejuicio. Bueno, en política también hay que tener prejuicio, porque si empezamos a tirar estas comunistas fascistas, nunca vamos a entender. Yo en el Clotario empezó a hablar con esta gente y empecé a entender el mundo mucho más amplio. Entonces ese punto de vista yo creo que formó un muy buen dúo con Clotario, donde además los dos teníamos algo bien concreto. Clotario no creía en el poder político como tal,
quería un mundo nuevo, estructurado de otra manera. No, nos hastiaba la politiquería. 3, nosotros estábamos mucho por acción directa, salir a la calle, manifestar. Bueno, todas esas cosas yo creo que logramos hacer un cóctel que se produjo esta alianza con Clotario. Ahí es cuando él invita a hacer escándalo, como decía. Claro, Clotario ideó diferentes cosas, cómo se podía traer, porque tienen que entender, además, y lo digo esto a entender porque a ustedes que son jóvenes no se imaginan, va a ser igual que seguramente ustedes van a explicar a su nieto que en algún momento en Gaza fue destruido, pero el nieto va a decir, está hablando por estupidez, que solo es como se dice. Bueno, en ese momento había de alguna manera que atraer a la gente y buscar otra solución porque no podíamos porque lamentablemente en ese periodo se empezó a dar una vuelta, que se agarraba la cola entre la oposición, el gobierno. Entonces tratamos de alguna manera idear cosas. Entonces el Clotario se le ocurrió de que la única manera que la gente no escuchara es que se idearan peleas. Entonces con algunos compañeros, Clotario se paraban en el Paseo Humada y se pensaban casi a bofetadas. La gente se acercaba y ella se aprovechaba de repartir octavillas y cosas por el Eso era tenía cosas muy creativas, Clotario. Clotario Blest también, en el contexto de los derechos humanos, es, si no el precursor, pero uno de los pilares del movimiento de derechos humanos en defensa de la vida a contar del golpe de Estado, ¿no? Entiendo que en casa de Clotario se funda la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Sí, y primero, yo me atrevería sí a aseverar que creo que Clotario es el precursor de derechos humanos porque en Chile en el 70 no se hablaba de derechos humanos, se hablaba del derecho de 3 cosas, se hablaba de derechos más colectivos, pero las cosas individuales estaban un poco olvidadas. Entonces, desde el punto de vista, Clotario ve ese tema del interior y él cree en el año 70, yo todavía no había llegado, fue en julio, llegué en noviembre, porque en el tiempo de Frei Montalva hubo represión en Chile, se reprimió al MIR, a muchos grupos, que en paréntesis aprovecho, que por aquí está el compañero sacerdote de la bandera. Bueno, entre las cosas que quedó Clotario fue el MIR en algún momento con la juventud. Y otra vez la juventud. Había un muchacho que era de su edad, como 10 años, pero esos muchachos eran médicos y se dedicaban a robar bancos. Y los bancos, lo que robaban, después lo repartían entre trabajadores y se creó la coalición de la bandera. Yo pienso ahora, se están formando situaciones, se crean fundaciones, además de trabajadores por robar. Yo creo que hay una diferencia en una generación, una y otra. Bueno, siguiendo aquello, como tal, yo creo que de ese punto de vista Clotario crea en el año 70 de los detenidos desaparecidos. Y el tiempo de la Unidad Popular, Clotario se empezó a preocupar de los perseguidos en Cuba y en Europa Oriental. Porque Clotario, como era tan amplio, le empezaron a llegar el listado de compañeros trotskistas, anarquistas que estaban presos. Entonces Clotario se empezó a mover a nivel mundial para poder de alguna manera dar a conocer lo que estaba sucediendo. Nosotros teníamos un boletín que se llamaba Boletín CODE, de Comité de Derechos Humanos, y ahí dábamos a conocer más o menos la detención y el dictado. Entonces yo te diría que Clotario es el precursor, y cuando ve el golpe, ya Clotario tenía la estructura, por eso fue fácil a Clotario que haya sido la primera institución que haya podido emerger y hacer acciones de defensa porque ya venía armada de años antes. Y efectivamente la casa de Clotario, una casa vetusta, muy vetusta, pero que era absolutamente abierta para todos los perseguidos, ahí se crea la agrupación de detenidos desaparecidos y creo que fue en julio del 75. Yo lo tengo registrado en un librito, creo que fue en julio del 75, y de ese momento incluso la famosa danza sola se empezaron a preparar en la casa de Clotario, ahí en el patio blanco. Y también se creó ahí la agrupación que fue de los retornados, la gente que está exiliada. También pasó un momento la resistencia sindical, o sea, la clase de Clotario se transformó en un lugar de recibir a todos los que están de alguna manera perseguidos. Y eso estaba habitualmente afuera, había 2 o 3 vehículos que estaban en la puerta de Clotario y que a veces pedían la identificación que la gente que venía. Y solamente a veces allanaban, salían, pero se podía de alguna manera, ojo, como Clotario era una persona, de alguna manera era un personaje conocido, además candidato al Premio Nobel de la Paz que presentó Europa,
Yo creo que esa es la cosa rara de la vida, así como que dice la mano invisible. A Clotario lo que se dedicaba a los organismos de seguridad era llenar la casa, amedrentar, pero fuimos siempre detenidos por carabineros, pero nunca, o 2 o 3 veces fuimos citados en investigaciones muy civilizadamente. Eso es un tema que llama la atención. Eso de alguna manera nos permitió a nosotros también de tener las puertas abiertas con las embajadas, porque había que sacar gente de Chile. Entonces, todo eso es un trabajo que era 24 horas del día. Nosotros empezamos con Clotario, porque yo habitualmente era yo con Clotario y después llegaron los compañeros. Empezamos a las 5 de la mañana a trabajar, porque Clotario era a las 7, había que, más o menos yo me encargaba en recortar un poco la prensa que llegaba, en informar, y a las 8 o 9, cada día por medio íbamos a las cárceles a visitar las provincias. Entonces es un trabajo bastante acucioso, que entre gatos se metió al medio de Clotario un perro y 500 palomas, que salía 4. Eso más o menos la vida. Su perro es momio. El perro es momio, exactamente, el perro es momio. Poniendo a Clotario Blesa en el contexto de lo que tenemos hoy día en materia de derechos humanos en Chile, ¿no? Y de tu propia experiencia como subsecretario, ¿qué mensaje podríamos darle sobre todo a los jóvenes, que la mayoría de los que están acá son parte de la formación que la universidad está entregando en materia de derechos humanos? Bueno, primero, yo lo expresé a los compañeros, ahora usted públicamente lo digo, creo que es valiosísimo que una universidad estatal esté difundiendo no solamente derechos humanos, sino hacer comprender. Y lo siguiente, yo pienso, compañero, que mis hijos y mis nietos, pienso que van a sufrir persecuciones, el mundo no está tan bueno, pero creo que ya la semilla del derecho humano en Chile se tiró, ya en diferentes lugares se está fomentando, ustedes que fundamentalmente lo están haciendo, y eso va a hacer que los compañeros que vienen a las clases suyas, al programa, van a entender de que más allá de las ideologías, de muchas cosas, está el respeto a la persona humana. La individualidad, compañeros, no individualismo, la individualidad del ser humano es sagrada, sobre Estado, sobre ideología, sobre progreso. Yo creo que eso, desde ese punto de vista, Clotario marcó la pauta. Y si ahora nosotros hacemos, compañeros, lo quisimos hacer públicamente. Nosotros salimos a las calles, que habitualmente hacíamos actos de Gandhi, ustedes pueden consultar en la prensa, y Clotario dijo, pensando un poco lo que había hecho Gandhi, Luther King y otros, empezamos de alguna manera a sensibilizar a la opinión pública en la calle. Yo creo que ustedes tienen algo mucho mejor ahora porque están dentro, se puede reflexionar mejor dentro de universidades y dentro de instituciones. Así yo creo, compañero, que usted de alguna manera lo que está haciendo es a las generaciones nuevas y a todos ustedes van a hacer un mundo mejor. Y ese punto uno se va tranquilo. Creo que no fue estéril lo que se hizo. Audaz en algún momento, pero creo que en ese sentido Clotario y todos los compañeros que tuvimos pusieron de alguna manera esta semillita que hoy día se está recogiendo y que estamos escuchando aquí y viendo la película. Muchísimas gracias, profesor Ortiz, por acompañarnos en esta mañana. Y nosotros, como universidad, como un pequeño homenaje a la figura de Clotario y un gesto de gratitud también por haberlo acompañado en su vida y continuar su obra, tenemos una sorpresa que vamos a compartir a continuación. El profesor Oscar Vega Ortiz, queremos anunciar entonces el regalo que ha entregado el profesor Oscar Vega al profesor Oscar Ortiz por compartir con nuestra comunidad universitaria y que le queremos comentar un poquito de qué se trata. Como universidad estatal comprometida con la promoción de los derechos humanos y la memoria histórica, reconoce el valor del patrimonio cultural como vehículo de reflexión y construcción colectiva. Por ello, entregar esta representación de los vitrales de nuestro Salón de Honor, que son las obras del destacado artista francés Lucien de Boulet,
ubicada en este barrio histórico de calle 18, es un gesto simbólico que busca honrar el rol de personas que luchan por los derechos humanos y la defensa de la dignidad humana y la memoria del país. Estas piezas patrimoniales son parte de nuestro inmueble histórico, considerado artístico, zona típica, no solo reflejan la belleza y la maestría, sino que también la vocación de nuestra institución por preservar, compartir el valor del arte y la historia al servicio de la justicia, la verdad y la educación cívica. Muchas gracias, profesor. Y además que nuestra universidad este año celebra ni más ni menos que los 100 años del trabajo social en Chile y en Latinoamérica, y en nuestra escuela de trabajo social la más antigua de América Latina. Entonces, en ese contexto también como un homenaje a los trabajos sociales realizados por Clotario Reciba nuestro homenaje. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber acompañado esta mañana. Bueno, primero que nada, compañeros, sorprendente, le agradezco una anécdota solamente. Hace poco se exhibió la película de Clotario en el Congreso y también se hizo un reconocimiento, y le digo, cuando yo a lo mejor me estoy acercando a la muerte, compañeros, bueno, pero fuera de eso, agradezco, compañeros, fundamentalmente los vitrós. Ustedes saben que en el tiempo barroco los vitrós representaron todo lo que era la grandeza que trataban de mostrar en lo que fue en general el tiempo barroco, demostrar hacia la altura de la catedral donde entraba la luz de Dios, entonces la que es la luz de la vida. Así que yo creo que tiene mucha representación de eso. Nosotros como derechos humanos defendemos la vida. Así que muchas gracias, compañeros, y el trabajo social, eso va fundamentalmente también que ayudó a hacer los Clotarios y la generación de nuestros padres. Gracias, compañera. Gracias por la gracias. Un relito entonces que representa nuestra identidad más preciada, los vitrales de nuestra capilla de Salón de Honor, vitrales del artista destacado francés de Lyon, Francia, Lucien de Goulet. De esta manera entonces estamos finalizando nuestra semana de la memoria, que en su séptima versión ha tenido grandes instancias, momentos tan importantes y